Y esta noche nos acompaña Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería. Con nuestro invitado vamos a tratar sobre la minería en Ecuador y también la sentencia de Río Blanco. Bienvenido, Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al momento el proyecto está detenido, ¿verdad? Es lo que todos conocemos, sin embargo existe preocupación porque el 60% de las inversiones están todavía en una espera de una seguridad judicial. ¿Cree usted de que el juez que ordenó la sentencia se extralimitó, tal vez? Gracias, Mariuxi, buenas noches. Un saludo a todos quienes nos ven a través de este prestigioso medio de comunicación. Sin duda el tema de Río Blanco es un tema complejo, es un tema que evidentemente ha generado una inseguridad jurídica en el inversionista extranjero. Vemos que de alguna manera la sentencia de primera instancia de alguna forma va generando ya una incertidumbre grande al indicar que no se había realizado la consulta previa a las comunidades, en este caso de Molleturo y Chaucha, donde se encuentra el proyecto Río Blanco. Ahí vale la pena indicar que con claridad la legislación ecuatoriana prevé aquellos casos en que efectivamente debe realizarse esa consulta previa. En el caso del proyecto Río Blanco, en el que no existen comunidades indígenas, ancestrales o aborígenes, se debía realizar el proceso de difusión dentro de la aprobación del estudio de impacto ambiental, lo cual se realizó a la saciedad. Pero sí se hizo esa socialización que se está de alguna forma reclamando que hizo falta. Efectivamente se la hizo, no cabe el proceso de consulta previa de acuerdo a lo que determina el artículo, el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, debido a que no existen comunidades ancestrales, aborígenes e indígenas en la zona. Por lo tanto, cabía, reitero, el tema del proceso de difusión dentro de la etapa de aprobación de licencia ambiental. De hecho, el proyecto efectivamente obtuvo su licencia ambiental después de haber seguido un proceso bastante arduo en el que se realizó incluso un proceso de difusión bastante profundo. El cumplimiento de la normativa siempre ha sido una preocupación precisamente para el sector minero. Mire, el sector minero industrial permanentemente ha venido trabajando y cumpliendo a rajatabla lo que determina la legislación nacional. En el caso del proyecto Río Blanco, sí tengo que indicar que ha sido el propio ministro del Ambiente el que ha determinado que la empresa ha cumplido absolutamente lo que determina la normativa nacional y por lo tanto no han existido incumplimientos que de alguna manera lleven a esa suspensión. Por lo tanto, creemos sí que esta sentencia de primera instancia genera un vacío jurídico, pero sobre todo una inseguridad en la inversión extranjera, toda vez que se ha venido trabajando de una manera importante por el desarrollo nacional. ¿Cree usted que de alguna forma esto realiza una traba en cuanto al desarrollo precisamente económico? Bueno, Río Blanco es uno de los 5 proyectos estratégicos que se encuentran ahora en el país. Tengo entendido de que también se han enviado cartas desde Canadá, desde Francia, para saber qué va a suceder con sus inversiones en el Ecuador. Efectivamente es así, la preocupación ha sido ya manifiesta. Hemos recibido ya incluso ciertas noticias del extranjero en el que se hace notar una preocupación respecto a cómo se está manejando el tema de la justicia. Yo creo que el gobierno nacional ha venido realizando un trabajo sumamente profundo y deseoso de requerir inversión extranjera. No nos olvidemos que el Ecuador es un país dolarizado que requiere el ingreso de divisas y de alguna manera el sector minero habla de grandes números, más de 4.500 millones de dólares de inversión en lo que es minería industrial, aproximadamente 1.300 millones de dólares de impuestos para el Estado, más de 3.000 millones de dólares en exportaciones que se generarán hasta el 2021 y evidentemente un tema importante, la generación de empleo. Se habla de más de 25.000 puestos de trabajo entre trabajos directos e indirectos dentro del sector minero industrial. Por lo tanto, creemos que lo que ha pasado ahora es de alguna manera una preocupación del inversionista extranjero al ver una sentencia, tanto la de primera instancia y más aún una de segunda instancia que ratifica un criterio equivocado, incluso pretende de alguna manera legislar, pues se van confundiendo criterios del tema de una consulta previa a las comunidades como determina la Constitución Política de la República. ¿No está clara la normativa? La normativa es evidentemente clara. El juez lamentablemente lo que hace es confundir estos criterios, asimilar de alguna manera una consulta popular a una consulta previa en las comunidades aledañas de los proyectos es sin duda una vulneración al derecho de las comunidades. Creo yo que si es que el sector minero quisiera de alguna manera tomar a favor esta sentencia del juez, podría simplemente decir que la consulta popular manifestó que no se puede hacer minería, como efectivamente así lo dice, en centros urbanos, zonas intangibles y parques naturales. Dentro del proyecto Río Blanco no existen ni zonas urbanas, ni parques naturales, ni zonas intangibles. Por lo tanto, el gobierno nacional también podría decir
que, si bien es cierto, existe esa limitación, de alguna manera la población ecuatoriana se ha manifestado deseosa de que exista minería industrial responsable y bien manejada en aquellos lugares en que no está prohibido. Sin embargo, algo de lo que se está hablando y que ha sido el marco de toda la gestión en poco más de un año de presidencia de Lenín Moreno es la lucha contra la corrupción, la transparencia, de qué forma desde el sector minero se puede transparentar la información para que los diálogos fluyan y se puedan avanzar. Mire, efectivamente el sector minero es un sector complejo, es un sector lamentablemente desconocido en el país. Satanizado a veces también. Tenemos que decir de alguna manera que no existe proyectos mineros en producción, industriales. Lo que ha vivido el país sin duda es una pequeña minería que efectivamente le ha dado al Ecuador un ingreso importante, pero no existen proyectos mineros industriales en producción. Esto quiere decir que el proyecto Río Blanco eventualmente era el primero en iniciar una producción industrial. Por lo tanto, sí creo importante también ratificar que lamentablemente el Ecuador ha vivido una época también de minería ilegal, mal llamada minería, una extracción ilegítima de minerales, que no comparte los beneficios con el Estado, que no tiene las mínimas garantías para el trabajador, que no tiene normas de seguridad industrial y evidentemente que no genera sin duda una remediación de ese impacto ambiental que se va generando. La depredación que ha existido a través de la minería ilegal es sin duda condenable, es un delito que finalmente debe ser perseguido, pero sobre todo propiciemos sí una minería industrial responsable, participativa con las comunidades, que genere encadenamientos productivos, pero sobre todo que es altamente regulada. Es el gobierno nacional, por lo tanto, el principal garante de que las actividades mineras se vienen realizando de una manera importante y sobre todo respetando la normativa. ¿Existe una propuesta en firme desde la Cámara por el tema ahora de la suspensión, diálogos que vayan a realizar? Evidentemente que sí, nosotros consideramos que es el gobierno nacional el que debe de alguna manera otorgar las garantías necesarias para que esta inversión extranjera se siga dando de una manera importante, pero sobre todo coherencia. Creemos que en este caso el sector judicial, un sector independiente del gobierno central, debe tener coherencia con los planteamientos que tiene el gobierno nacional. De alguna manera respetar la normativa nacional que, como digo yo, es totalmente clara y finalmente que no se interprete la normativa, sino que se la aplique. Incluso el juez de segunda instancia indica que no hay cómo hacer minería porque existen bosques protectores. De acuerdo a la normativa nacional, es posible hacer minería en bosque protector. El bosque protector no es de ninguna manera un área protegida, por lo tanto creemos que la vulneración que se ha generado a la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros, en este caso de la minería a gran escala, es sin duda importante. Muchísimas gracias, Santiago, por estar con nosotros en este espacio de entrevista. Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería, con nosotros en Telediario Estelar. Hacemos una pausa, ya volvemos.